Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Quiero compartir contigo una meditación, una reflexión en el día de hoy. Primero, hacerte una pregunta. ¿Qué es la iglesia? Cuando piensas en la iglesia, piensas en el templo, piensas en la jerarquía, los sacerdotes, obispos, el papa. Pero esa es la parte humana. Hay dos imágenes en la Biblia acerca de la iglesia que nos dicen de algo más profundo. Comparan a la iglesia con dos cosas, con un cuerpo y con un edificio. Dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo, donde Jesús es la cabeza. Si hay una agrupación humana donde Jesús no es la cabeza, no es el que dirige, no es una iglesia, es una agrupación humana. También está comparada con un edificio, donde cada uno de nosotros es una piedra, es un ladrillo, y Jesús es la piedra angular, la piedra fundamental. Si usted le quita la piedra fundamental al edificio, el edificio se cae, no tiene vida. Así que la iglesia es Jesús, viviendo en nosotros, como lo dice el apóstol, Jesús en mí, la esperanza de gloria. Eso es la iglesia, donde Jesús es la cabeza o es la piedra angular. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia está fundada para predicar arrepentimiento, conversión, el reino de Dios y formar una comunidad en torno al Mesías, a Jesús de Nazaret. Los apóstoles de Jesús tuvieron tiempo con él, lo escucharon predicar, hablar del reino, lo escucharon hacer milagros, caminar sobre las aguas. Pero ellos no sabían todavía que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios, tocado por el Espíritu Santo, para traer al mundo el mensaje del Padre Celestial. Tenían la convicción de que Jesús iba a establecer un reino humano, donde ellos iban a tener jerarquía o poder en ese reino humano, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Así que no entendieron mucho. Jesús murió y ellos perdieron la esperanza de establecer ese reino. Pero Jesús resucitó y ahora le va a hablar durante 40 días acerca del reino de los cielos. Y le va a decir, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre que oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tampoco hay iglesia. Jesús es la cabeza, pero, vamos a llamarlo la sangre, la savia de la iglesia es el Espíritu Santo, porque Él es que le revela a la iglesia todo lo que va a ocurrir. También, como dice Jesús, toma de lo mío y se lo da a ustedes. Así que nuestra conexión con Jesús es a través del Espíritu Santo. Y nuestra conexión con el Padre Celestial es a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. No hay ese edificio espiritual. No hay ese templo espiritual. No existe ese cuerpo que es la iglesia, donde en un caso Jesús es la piedra angular y en el otro caso es la cabeza la que dirige. Porque Juan bautizó ciertamente con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser bautizado? Sumergido en algo, donde te arrope por fuera y te llene por dentro, donde te conviertas en una vasija en que es no solamente rodeada, sino llena del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene, los apóstoles hubiesen continuado sus vidas normales y quizás no tendríamos ni razón, ni motivo, ni historia de la iglesia de Jesucristo. Pero llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Por eso Jesús tuvo 40 días con ellos, vino la ascensión y unos días después, exactamente el día de Pentecostés,
se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Recibieron los carismas del Espíritu Santo. Hablaron en nuevas lenguas, aunque este milagro es maravilloso porque es un milagro de audición. Ellos que eran Galileo hablaban el arameo que se hablaba en Galilea, pero las personas que venían de visita de todo el mundo a esta fiesta de Pentecostés en Jerusalén, les escucharon hablar las maravillas de Dios en las lenguas de ellos. Así que hubo un milagro de audición. Ellos hablaban en arameo, típico de los galileos, y la gente lo escuchaba cada uno en su propio idioma. Perdieron el miedo. Pedro pues tomó el discurso y comenzó a hablar a la gente que pensaba que estos estaban un poco borrachos. Y no, esto es el cumplimiento de una promesa, como aparece en el profeta Joel. Recibirán el Espíritu Santo, hablarán otras lenguas, soñarán sueños, tendrán visiones, en esa lluvia temprana que dice el profeta Joel. Hablamos también de una lluvia tardía, con una cosecha nueva también del Espíritu Santo. Y ahí, en este discurso de Pedro, que nos narra el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice: sed salvos de esta perversa generación. Escuchan el mensaje. Sed salvos de esta perversa generación. Es el llamado del apóstol Pedro en su discurso después de Pentecostés. Sed salvos de esta generación. Arrepentidos, porque el reino está cerca. Y el reino no es un lugar geográfico, no es un sitio donde se puede viajar. El reino comienza aceptando a Jesús como el Señor y Salvador y recibiendo la dádiva del Espíritu Santo, para que Cristo revele su voluntad de nuestras vidas y la revele también en la iglesia de Jesucristo. Ese es más o menos el mensaje. Pero ¿cómo vivían estos primeros cristianos? Comparado como vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día pues vamos al templo, estamos en el servicio y luego pues nos vamos a casa y ya está, ¿no? Pero escuchen, antes de continuar, el mensaje de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautismo para el perdón de los pecados y luego la recepción del Espíritu Santo. En ese orden, ¿no? Maravilloso orden que cumplió la iglesia siempre, ¿no? Y ahí que viene ser salvo de esta perversa generación. Ahora, ¿cómo vivían ellos? Perdón, ¿cómo vivía la iglesia? En el versículo 42 del capítulo 2 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia apostólica. Jesús le transmitió la enseñanza a los apóstoles durante sus 40 días, acerca del reino, acerca del Espíritu Santo, acerca de la misión de la iglesia en el mundo. Y entonces ellos perseveraban en esa doctrina de los apóstoles. Perseverar es mantenerte en esa doctrina, en la comunión unos con otros, en comunión. Era una comunidad que se conocía, que compartía, que estaba juntos. Comunión unos con otros en el partimiento del pan, que sí es la Eucaristía, lo que la iglesia de tradición católica llamamos la misa o la Eucaristía, llamaba la fracción del pan, y en las oraciones. Así que la iglesia tenía tres cosas con las cuales vivía, ¿no? Perseveraban en la doctrina, se juntaban para ser enseñados, hoy llamaríamos catequesis, ¿no? Y muchos cristianos no tienen ni idea de cuál es la creencia de su iglesia. Algunos pues la tienen para la primera comunión y la olvidan. Dice que a veces la primera comunión es la puerta de salida. Están ahí, se reciben la primera comunión y no vuelven a participar. Pero no conocen lo que es la fe, no conocen qué es la doctrina apostólica, que la transmitieron a los obispos y los obispos de una generación a otra, y la iglesia es apostólica.
El mensaje que predicamos es el mensaje que heredamos de los apóstoles. Si no hacemos eso, pues hemos perdido el rumbo. Los apóstoles se la dieron a los obispos a los padres de la iglesia. Ese es todo vamos a llamar nuestro bagaje, nuestra historia como iglesia. No podemos olvidar la doctrina apostólica, no podemos olvidar lo que la iglesia transmitió durante siglos. Es nuestro ADN como cristianos. No puede olvidar nada de eso. Hoy en día a veces vivimos como que la iglesia desapareció y la estamos fundando cada siglo, ¿no? Y pensamos que en cada época la iglesia es mejor que la pasada porque es nuestra iglesia. Y a veces la renovación, lo que entendemos como renovación, a veces cometemos el error. Renovar no es dar un paso hacia adelante. Dice la Biblia, renuévanos como los tiempos antiguos, que eso significa a no vivir como vivíamos cuando éramos nuevos, cuando recibimos esa fe, cuando tuvimos conocimiento de Jesús. No de manera institucional, sino una relación viva. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que te conozcan a ti, al que tú has enviado, que tengan esa comunión con Jesús. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el compartir uno con otro. Así que no era una comunidad que iba y participaba en el culto, luego se iba y no sé, ya no. Esta comunidad tenía una vida de comunidad también fuera del culto, fuera de la Eucaristía, fuera de la liturgia. Eran hermanos y hermanas. En el partimiento del pan, que es aquí la Eucaristía, que es una renovación de un pacto con Jesús. Hagan esto hasta que yo vuelva. Este es el sacramento de nuestra fe. Y luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que cuando uno mira este modelo de iglesia, ve que era el propósito de Dios que fuera así. Entonces dice la palabra, y Dios iba agregando a la iglesia aquellos que se iban a salvar. Cuando la iglesia es fiel, Dios atrae hacia ellas aquellos que se van a salvar. Como buena administración de la gracia, Dios va haciendo que crezca y se sumen a una iglesia, a la iglesia cuando la iglesia es fiel. La iglesia es Jesús, y sin Jesús no hay iglesia. Y lo que da dinamismo a la iglesia es el Espíritu Santo. Espero que esta reflexión te haya gustado, que medites sobre ella, que la compartas en tus redes, dale un me gusta si te ha gustado, y si no estás inscrito al canal, si no estás suscrito al canal, suscríbete. Quiero dar muchas gracias a Dios por tu vida, pedir que te vaya bien en todos los caminos, que te encuentres con Jesús, que es el dador de la vida, de la paz, que es el que le va a dar sentido también a tu existencia. Y que esa paz que proviene de Dios inunde completamente tu vida y que el Espíritu de Dios toque tu alma y te transforme. Y que si andas por malos caminos, arrepiéntete, bautízate para perdón de los pecados, como es la tradición, pero te necesitas recibir el Espíritu Santo, que te transforme en una nueva criatura y que te vaya formando el Espíritu Santo a través de su fruto, formando en ti la persona de Cristo. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo y hasta la próxima, amados y amadas de Dios. Ha estado contigo desde España tu hermano y amigo Luis Tavares Tejeda. Bendiciones. Shalom.